funcionó la estrategia de las autoridades, porque en esa estrategia también están las murallas, dirían algunas comunicadoras, como Azucena Uresti, las barreras que colocaron frente a Palacio Nacional y frente a la Catedral. ¿Funcionó esto? Pues mira, a mí me parece que la estrategia en particular en la Ciudad de México funcionó porque se trabajó con muchos días de antelación, ¿no? Creo que sí hubo ahí un trabajo importante de la jefa de gobierno con este encuentro que se tuvo con las compañeras que forman parte del cuerpo de policía, en donde se hizo como esta sensibilización y me pareció importantísimo que estuviera este encuentro con las policías, en donde pues nos demuestran que ellas también son mujeres, ¿no? Que al final de cuentas, sí, yo también estoy de acuerdo que al final, cuando ellas portan el traje, son parte de una institución, pero también es cierto que no es lo mismo ser un policía que una policía, ¿no? Que ellas también están precarizadas en muchos sentidos y que esa institución no es la más fácil para trabajar. El asunto de las vallas y el asunto de amurallar, pues yo sí soy de la idea de que no deberían de ponerlas, pero también entiendo por qué sí, ¿no? Entiendo que son una forma de contener y que esa es la forma que en estos momentos tenemos para hacerlo, pues a lo mejor no es la mejor, pero es la que tenemos hoy en día. Y si eso logró que durante la marcha no hubiera incidentes mayores, pues yo ahí sí prefiero siempre que haya vallas a que haya personas lesionadas, pues, ¿no? Que ya había pasado en otras ocasiones, o que pasó con las compañeras del bloque negro, ¿no? Que vimos lo que pasó, ¿no? Y que afortunadamente se les dio la atención y están bien y no pasó a mayores. Y pues eso, insisto, creo que más allá de las vallas y de hablar de el por qué estaba protegido Palacio Nacional, creo que tendremos que sentar otra vez la charla en lo importante que fue la movilización más grande que hemos tenido de feministas en la calle y sobre todo a mí me pareció muy bonito encontrarnos con compañeras, con muchos niños, con muchas niñas, sin temor a que pasaran grandes cosas, ¿no? Últimamente pasaban cosas muy fuertes, e insisto, yo no las descalifico, pero también me parece injusto no permitir a las compañeras que quieren ir con sus hijos o que se quieren ir sí, insisto, bueno, con los niños, me voy a centrar en los niños, que ellas pudieran ir y se sintieran seguras. Y si esta fue la estrategia, que creo que desde mi punto de vista fue la adecuada, porque podremos avanzar el siguiente año en que si ya vimos que podemos hacerlo en paz, a lo mejor no se necesita tanta gente, ¿no? Pero ya vimos las consecuencias de no tener seguridad, lo vimos en el estadio del Querétaro, entonces yo sí prefiero 1000 veces que Palacio Nacional amurallado a que alguna compañera de cualquiera de las corrientes del feminismo hubiera tenido un percance mayor. Entonces, no estoy absolutamente de acuerdo, no creo que sea el camino, pero sí creo que este es el camino que al acontecer de las últimas marchas era el más adecuado para poder garantizar la seguridad de todas, porque aquí tenemos que hablar de que no es solamente el contingente de las compañeras de la acción directa, sino era un contingente que eran pues, todos los feminismos, pues sí teníamos que velar por la seguridad de todas. Entonces, esa es mi opinión, creo que no es la mejor estrategia, pero es la que tenemos y es la que funcionó, entonces para mí fue la correcta. Muy bien. Y para cerrar, Alina, ¿con qué reflexión cerrarías? ¿Con qué pensamiento cerrarías sobre el movimiento, sobre el futuro y tal vez también la realidad que se enfrenta? Porque creo que ha sido el propio movimiento el que se transforma para tener o no, por ejemplo, actos muy violentos o marchas pacíficas como la de hace unos días. ¿Con qué cerrarías, Alina? Bueno, una continuación de lo que decía Daniela, ella remarcaba que lo más importante fue la cantidad de personas que movilizó
y yo diría que no solamente eso, que tenemos que aspirar a un movimiento que sí logre articular, porque si bien ganó lo pacífico y lo numérico, yo creo que también hubo episodios lamentables y hay que llegar a determinados consensos dentro del movimiento, ¿no? Entonces, lo que decía anteriormente, creo que necesitamos trascender y que esta cantidad numérica de mujeres respaldando y demandando seguridad para sus vidas, integridad física, emocional, también se convierte en visibilizar las desigualdades y en proyectar una agenda articulada, diversa del movimiento feminista mexicano, y para eso hay que establecer preguntas incómodas como estas estas imágenes que estamos viendo ahora, ¿no? Entre el bloque negro, que hasta se pueden autolesionar, e incluso la participación, como decía Daniela, de menores de edad, entre otras personas, ¿no? Como también las personas adultas mayores que fueron porque también he recibido información de que incluso la mamá de Fátima pidió que no escracharan la fotografía del abogado del caso, y no obstante grafitearon y escracharon y tal, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos más diálogo, necesitamos más preguntas incómodas, que no nos gusten, pero que trasciendan, y que no nos quedemos conformes con números. Necesitamos desplegar y proyectar una agenda múltiple, de manera tal que este gobierno la pueda atender y responder con las necesidades vitales y urgentes que necesitan sobre todo las mujeres más pobres, las mujeres de las periferias, las mujeres que no habitan las ciudades, y cuando las habitan están sin vivienda, o están privadas de libertad, o son migrantes, o son racializadas, o no tienen empleo, ¿no? Entonces yo creo que esto es vital para verdaderamente hablar de una cuarta transformación feminista. Pues qué interesantes los conceptos que han manejado para la audiencia. Ojalá que sirvan para muchos y muchas para entender de mejor manera este movimiento feminista en torno a las marchas de los días del Día Internacional de la Mujer. Yo quiero agradecerte, querida Alina Herrera, por acompañarnos. No sé si tengas redes sociales, no sé si quieras compartir algún vínculo para la audiencia. Alina Herrera. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo un blog que se llama Lo Personal es Político, la dirección es lopersonalespolitico.es, también está en Facebook, y llevo una columna, soy columnista de un medio digital, de prensa digital cubana que se llama On Cuba. Y bueno, por ahí trabajo académico, militante, de investigación, de noticias, reflexiones, por ahí va la cosa. Muchas gracias. Me has hecho recordar tu tierra. Qué semanas, meses tan maravillosos en Cuba he pasado. Y bueno, ya me hiciste, ya me dejaste con el gusanito, como decimos en el pueblo. Voy a tener que buscar nuevamente ir a Cuba, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que irá a tu país, a tu isla, próximamente. Te mando un abrazo, Alina, y gracias por acompañarnos. Y lo mismo, Daniela Campero, te agradezco mucho por la oportunidad de compartir. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos que realizan en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena? Y no sé si quieras compartir redes sociales, espacios. De esta semana tenemos desde el Instituto Nacional de Formación Política, desde la semana pasada y hicimos todas unas jornadas de feminismos a la izquierda, y pues ahí están muchísimos conversatorios que tuvimos con diferentes compañeras para entenderlo, desde
Desde el instituto apoyamos este feminismo crítico, anticapitalista y sobre todo antipatriarcal. Entonces, los invitamos a que vayan a las redes del instituto, @INFP Morena. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube con Morenflix, en todas las redes sociales lo pueden ver, y los invito en verdad a que vayan a darse una vuelta por estos contenidos en particular que hicimos para las jornadas 8M de Feminismos a la Izquierda. Yo creo que hay muchísima información que pueden ahí rescatar y que les va a servir de mucho a todos y a todas que nos seguimos formando políticamente en estos temas de pronto tan complejos que no terminamos de entender como sociedad, ¿no? Claro que sí. Daniela, Alina, muchas gracias por acompañarnos, que pasen excelente noche y pues nos vemos aquí, en Cuba, en donde sea, pero nos vemos. Gracias, Daniela, gracias, Alina. Estamos Gracias, al pendiente. Vicente. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno,